La mañana del lunes en Valle Salvaje amaneció con un sol débil, casi temoroso, como si anticipara la tormenta emocional que estaba por desatarse. Rafael, heredero del ducado, sintió el peso de una decisión que lo desgarraba. Su amor por Adriana era un faro que lo guiaba, pero todos a su alrededor insistían en que los conducía al desastre. Bajo el viejo roble, testigo de sus secretos, encontró a Adriana, ella con una sonrisa frágil, mezclada de esperanza y miedo. Habló de la carta perdida, convencida de que podían derrotar a Úrsula, pero Rafael, incapaz de mirarla a los ojos, fijó la vista en las raíces del árbol, tan enredadas como sus sentimientos. Con voz apagada, le dijo que debían hablar. Y el corazón de Adriana se encogió ante el tono frío. La conversación fue un torbellino de dolor. Rafael, derrotado, confesó que su amor solo traía desgracias, dolor para ella. Conflictos con su familia, una guerra interminable con Úrsula y Julio. Adriana, desesperada, lo interrumpió, aferrándose a su brazo, jurando que podían luchar juntos. Pero él, con amargura, preguntó contra quién pelearían. El mundo entero mencionó las advertencias de Bárbara, la hermana de Adriana, y las acusaciones de Julio. Su esposo, Úrsula, siempre al acecho. No se detendría. Adriana gritó que los demás eran el problema, no ellos. Pero Rafael, soltándose de su agarre, sentenció que insistir en lo imposible los destruía. No había futuro para ellos. No en Valle Salvaje. No ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adriana, incrédula, esperaba una broma cruel. Pero Rafael, con palabras que lo herían tanto como a ella, confirmó el fin. Por tu bien y el mío. Debemos separarnos. Para siempre. Las lágrimas de Adriana cayeron libres mientras suplicaba, pero al mirarlo a los ojos, vio la verdad de un amor inmenso opacado por una resignación implacable. Amarte me obliga a hacer esto, murmuró Rafael, quebrado. Antes de darle la espalda, mientras se alejaba, Adriana cayó de rodillas, sus sollozos ahogados por el vasto valle, que ahora parecía una prisión. La ruptura marcó el inicio de una semana de traiciones, sacrificios y venganzas, donde cada corazón en Valle Salvaje enfrentaría su propio abismo, mientras Adriana se desmoronaba bajo el roble. En la Casa Grande, otras batallas cobraban fuerza. Don Hernando, el Marqués, un hombre forjado en orgullo y tradición, estaba decidido a terminar con lo que consideraba un error imperdonable la relación de su hijo Leonardo con Bárbara, una campesina sin linaje. En la biblioteca, un espacio que exudaba solemnidad, el marqués se enfrentó a Leonardo sin rodeos. Sirviéndose una copa de brandy, le advirtió que Bárbara no era digna de él. Su destino estaba en la corte, no en un romance vulgar en un rincón olvidado. Leonardo, con la terquedad heredada de su padre, se mantuvo firme. «Amo a Bárbara», declaró, desafiante. «Mi vida es mía. No seguiré tu mapa». El marqués, furioso, golpeó la mesa, prometiendo acabar con esa insolencia. No conforme, don Hernando buscó a Bárbara cerca de las caballerizas, con un tono condescendiente, casi insultante. Le ordenó alejarse de Leonardo, tachándola de obstáculo en el camino de su hijo, pero sus palabras, lejos de intimidarla, encendieron en Bárbara una chispa de rebeldía.
Vio en el marqués la misma arrogancia que había aplastado a su hermana Adriana. Sin decirlo, su mirada gritó: un desafío no cedería. Su vínculo con Leonardo, forjado en la adversidad, se fortaleció ante la amenaza. En paralelo, otras tensiones comenzaban a surgir. La Casa Grande era un hervidero de emociones contenidas. La boda de José Luis y Victoria, marcada por conflictos, añadía leña al fuego. Victoria, furiosa, acusó a Bernardo, el hombre de confianza del duque, de sabotear las invitaciones, sembrando dudas sobre su lealtad. Bernardo negó todo, pero la desconfianza ya estaba plantada. En las cocinas, roces entre el servicio, como los enfrentamientos entre Eva, la nueva doncella, y la leal Isabel, reflejaban el caos que se extendía por la finca. Cada rincón de Valle Salvaje parecía contener un secreto, una traición a punto de estallar, mientras don Hernando y Leonardo libraban su guerra de voluntades y Bárbara resistía con fiereza. El valle se preparaba para más revelaciones. Las raíces de los conflictos, como las del viejo roble, estaban profundamente entrelazadas, prometiendo un torbellino de consecuencias que nadie podría evitar. En un rincón más sombrío de Valle Salvaje, la vida de Raimunda se apagaba lentamente, como una vela consumida por el viento. Atanasio, su guardián atormentado, cargaba con un secreto que lo destrozaba. Consciente de que cada aliento de Raimunda podía ser el último, la desesperación lo empujó a actuar. Enfrentó al duque José Luis con una determinación nacida del miedo y la culpa, dispuesto a revelar todo lo que había ocultado, sin importar las consecuencias. Su confesión, aunque parcial, sacudió al duque, quien, desconcertado, prometió enviar a su médico de confianza para intentar salvar a la misteriosa mujer. El pasado, enterrado durante años, comenzaba a resurgir como un espectro. Mientras tanto, la furia de Adriana crecía, alimentada por la pérdida de Rafael y la traición que sentía de todos a su alrededor. En una discusión acalorada con Julio, su esposo, lo acusó de abandonarla en su lucha contra Úrsula. Teníamos a Úrsula acorralada con esa carta. Y tú no hiciste nada. Le gritó, su voz temblando de rabia. Julio, con una frialdad que la exasperó, replicó que la carta no probaba nada y que su obsesión la cegaba. Querías hacer el ridículo. Le espetó, dejando a Adriana aún más sola en su batalla. La carta perdida, que ella creía clave para desenmascarar a Úrsula, se convirtió en un símbolo de su impotencia. En otro frente, las tensiones familiares se intensificaban. Bárbaro, angustiada por el estado de su hermana, buscó a Rafael, con lágrimas en los ojos. Le reprochó el daño que había causado desde que te conoció. Adriana ha cambiado. Este sufrimiento la va a matar, le dijo, su voz cargada de dolor. Rafael, ya destrozado por su decisión de alejarse, se sintió acorralado. Me echas la culpa a mí, respondió, su agotamiento palpable. La conversación dejó a ambos heridos, sin resolución, mientras Úrsula, siempre oportunista, aprovechó un encuentro en el salón para humillar a Adriana frente a todos. Villatlaya, ¿no veis que está desequilibrada?, exclamó, su voz resonando como un latigazo. La tensión en Valle Salvaje era un veneno que se extendía, enredando a todos en una red de secretos, culpas y desesperación. Mientras el destino de Raimunda pendía de un hilo, el eco de los conflictos resonaba en Valle Salvaje, donde cada acción parecía alimentar una nueva herida. Francisco,
el capataz, buscó a Irene, la hija del duque, para enmendar su error. Con humildad, se disculpó por haberse propasado y prometió mantener las distancias. No volverá a suceder, señorita, aseguró, su voz firme pero cargada de arrepentimiento. Sin embargo, la reacción de Irene lo desconcertó. En lugar de alivio, mostró una sutil decepción, como si lamentara que él retrocediera. Sus ojos, con un brillo fugaz, insinuaban que aquel momento de transgresión había sido, para ella, un destello de emoción en su vida rígida. Francisco, atrapado entre el deber y una atracción creciente, sintió el peligro de su cercanía. En paralelo, la boda de José Luis y Victoria se tambaleaba bajo el peso de la desconfianza. Victoria, con su temperamento ardiente, confrontó a Bernardo, acusándolo de negligencia con las invitaciones. «Lo haces a propósito. ¿Quieres sabotear mi boda?», le espetó, su voz cargada de sospecha. Bernardo, con calma tensa, negó cualquier intención. Pero la semilla de la duda ya germinaba en Victoria. Comenzó a observar a Bernardo con ojos de halcón, notando su extraña cercanía con Mercedes, la cuñada del duque. Una mirada furtiva, una ausencia compartida en la cena. Los detalles, antes insignificantes, ahora formaban un rompecabezas que Victoria estaba decidida a resolver. Mientras tanto, las tensiones en el servicio añadían más leña al fuego. En las cocinas, Eva, la nueva doncella, chocó nuevamente con Isabel, la ama de llaves, en un enfrentamiento que reflejaba el caos reinante. Isabel, leal y estricta, no toleraba las actitudes de Eva, mientras que ésta, desafiante, se negaba a someterse. Cada discusión era un recordatorio de que, incluso entre los sirvientes, Valle Salvaje era un campo de batalla. Las alianzas se fracturaban y los secretos, como el de Bernardo y Mercedes, amenazaban con salir a la luz. Victoria, con su instinto depredador, interrogó a Isabel con falsa dulzura, buscando pistas sobre la relación sospechosa. Pero Isabel, impenetrable, esquivó sus preguntas. El día cerró con un aire pesado, cargado de promesas de traición y revelaciones. En Valle Salvaje, nadie estaba a salvo de las consecuencias que se avecinaban, y cada paso en falso acercaba a sus habitantes a un precipicio. La atmósfera en Valle Salvaje se volvía más densa, como si el aire mismo conspirara contra sus habitantes. Victoria, incapaz de dormir, seguía obsesionada con la posible relación entre Bernardo y Mercedes. Las piezas de su rompecabezas mental comenzaban a encajar: una mirada furtiva en el jardín, una ausencia simultánea en la cena, una tensión que vibraba entre ellos. Lo que al principio parecía una idea descabellada se transformó en una certeza. Si Bernardo y Mercedes compartían un lazo secreto, era un arma que ella, como futura duquesa, podía blandir. Decidida, inició una cacería silenciosa. Moviéndose por la casa grande con la sigilo de un felino, interrogó nuevamente a Isabel, esta vez con astucia disfrazada de preocupación. «Me inquieta Mercedes. Parece tan distante. Y Bernardo siempre está cerca de ella. ¿Has notado algo extraño?», preguntó con dulzura fingida. Isabel, leal como una roca, respondió con vaguedades. Frustrando a Victoria, pero no deteniéndola, Victoria cambió de estrategia y comenzó a espiar. Observaba desde ventanas altas, se ocultaba tras los setos, esperando que la rutina traicionara a los amantes.
Su paciencia dio frutos al atardecer, cuando la luz dorada bañaba el valle. En un rincón tras las caballerizas, Bernardo tomó el rostro de Mercedes con ternura inconfundible. «No podemos seguir así. Victoria sospecha», murmuró él, angustiado. «No puedo estar sin ti», respondió ella, su voz temblorosa. El beso que compartieron, profundo y desesperado, confirmó todo. Desde las sombras, Victoria sonrió con triunfo gélido. Los tenía atrapados y su descubrimiento era una moneda de cambio en el juego de poder que planeaba. Mientras tanto, Bárbaro, consumida por la preocupación por Adriana, confrontó a Rafael. «Este sufrimiento la está matando», le dijo, con lágrimas contenidas. Rafael, exhausto y herido, se defendió débilmente, sintiendo el peso de su decisión de alejarse de Adriana. La conversación no resolvió nada, solo profundizó las heridas. En otro frente, Úrsula aprovechó la fragilidad de Adriana para atacarla públicamente en el salón, declarando ante todos que estaba desequilibrada. Su voz cortante resonó, dejando a Adriana expuesta y humillada. Los hilos de la traición se entrelazaban en Valle Salvaje, y cada movimiento de Victoria, cada palabra de Úrsula, acercaba al valle a un punto de ruptura. Las sospechas, ahora confirmadas, prometían desatar un torbellino de consecuencias que nadie podría controlar. El descubrimiento de Victoria marcó un punto de inflexión en Valle Salvaje, donde los secretos comenzaban a desmoronarse bajo el peso de las ambiciones. El beso entre Bernardo y Mercedes, presenciado desde las sombras, le dio a Victoria un poder que saboreaba con deleite. No era solo un chisme, era una herramienta para manipular el tablero de la Casa Grande. Mientras planeaba su próximo movimiento, decidió mantener su hallazgo en reserva, como un as guardado para el momento preciso. Su sonrisa fría ocultaba la mente de una estratega que sabía que el silencio podía ser más valioso que las palabras. Sin embargo, no podía evitar interrogar nuevamente a Isabel, esta vez con mayor audacia. Mercedes parece tan sola y Bernardo tan protector. ¿No crees que hay algo más?, insistió. Isabel, con su lealtad inquebrantable, esquivó la trampa, respondiendo que no era su lugar juzgar. Victoria, aunque frustrada, no se rindió. Su paciencia ya había rendido frutos una vez, en otro rincón del valle. La lucha de Leonardo contra su padre, Don Hernando, alcanzaba nuevos niveles de intensidad. El mague, inflexible, redobló sus esfuerzos para separar a su hijo de Bárbara. Cada conversación era un asedio, cada palabra un intento de doblegar la voluntad de Leonardo. «Tu deber está en la corte». «No, con una campesina», le espetó en una discusión acalorada, pero Leonardo, con el amor como armadura, se negó a ceder. «No viviré para cumplir tus ambiciones», replicó, su voz firme. Los ataques de Don Hernando, lejos de debilitarlos, fortalecían el vínculo entre Leonardo y Bárbara, cuyas raíces se entrelazaban como las de dos árboles resistiendo una tormenta. Mientras tanto, Francisco se encontraba en un terreno peligroso tras prometerle a Irene mantener las distancias. Notó que era ella quien buscaba su cercanía. Un comentario casual sobre los caballos, una sonrisa prolongada. Cada gesto de Irene era una invitación velada que lo desconcertaba. Sentía la atracción, pero también el riesgo de cruzar una línea que podía costarle todo. En la Casa Grande, la tensión entre Julio y Rafael también crecía, alimentada por la obsesión de Adriana con la carta perdida. Julio,
Harto de lo que veía como una cruzada inútil, decidió tomar medidas drásticas para poner fin al caos. Los engranajes del destino giraban ipsilon valle salvaje. Atrapado en un torbellino de pasiones y traiciones, se acercaba a un punto sin retorno. La atmósfera en Valle Salvaje se volvía cada vez más opresiva, como si las nubes grises del horizonte presagiaran el sacrificio que estaba por venir. Julio, convencido de que el caos en torno a Adriana debía terminar, buscó a Rafael con una propuesta que cortó el aire como un cuchillo. «Pídele matrimonio a Úrsula», le dijo. Su tono frío y calculador, Rafael, atónito, creyó haber oído mal. La idea era un veneno, una traición a su corazón. Pero Julio insistió con una lógica retorcida: si te casas con ella, Adriana no tendrá más remedio que rendirse. Se irá de Valle Salvaje conmigo. Es un sacrificio por su bien. Las palabras resonaron en Rafael como un eco infernal, desgarrándolo. Sabía que Adriana, consumida por su obsesión con Úrsula, se estaba destruyendo. Y las advertencias de Bárbara sobre su sufrimiento lo atormentaban. Una parte de él, agotada por la presión, comenzó a dudar. Era este el único modo de salvarla. Rafael pasó la noche en vela, atrapado en un torbellino de pensamientos. El amor por Adriana era una llama que aún ardía, pero el peso del ducado, las expectativas y la manipulación de Úrsula lo asfixiaban. La idea de casarse con ella era una corona de espinas, pero la resignación comenzaba a ganar terreno. Mientras tanto, Francisco lidiaba con su propio dilema. Irene, lejos de mantener la distancia que él había prometido, seguía buscándolo con gestos sutiles, una pregunta sobre los establos, un roce accidental. Cada encuentro era una tentación que lo hacía cuestionar su resolución. La atracción era innegable, pero cruzar ese umbral podía desatar un escándalo. En otro frente, la tensión entre Adriana y Julio alcanzaba un punto crítico. Ella, obsesionada con la carta perdida, lo acusaba de no haberla apoyado. Podríamos haber destruido a Úrsula. Le gritó. Su voz, cargada de frustración. Julio, con una calma exasperante, replicó que su lucha era inútil y dañina. Su distanciamiento crecía, alimentando el aislamiento de Adriana en la casa grande. Los rumores sobre Bernardo y Mercedes comenzaban a circular gracias a las maniobras discretas de Victoria, quien aguardaba el momento perfecto para usar su descubrimiento. Valle Salvaje era un polvorín y la propuesta de Julio a Rafael como una chispa. Amenazaba con encender una explosión que cambiaría el destino de todos. El cielo plomizo del miércoles reflejaba el alma rota de Rafael, quien, tras una noche de insomnio, sintió que la rendición era su única salida. La propuesta de Julio, monstruosa pero lógica en su crueldad, lo había quebrado. Amaba a Adriana con desesperación, pero su obsesión y el sufrimiento que Bárbara le había advertido lo convencieron de que debía cortar su vínculo de forma definitiva. Con el corazón en cenizas, buscó a Úrsula en el salón, donde ella abordaba con una calma que a él le pareció siniestra. Sin preámbulos, con una voz hueca que apenas reconoció como propia, pronunció las palabras que sellarían su destino. Úrsula, cásate conmigo. Ella dejó caer el hilo, fingiendo sorpresa, pero su sonrisa triunfal reveló que había anticipado ese momento. Sí, Rafael, por supuesto, respondió. Su voz, un susurro cargado de victoria. Lo abrazó, pero él permaneció rígido, atrapado en un vacío que lo consumía.
Julio, informado de inmediato, felicitó a Rafael con una palmada que resonó como un golpe. Has hecho lo correcto. Hermano, esto lo solucionará todo, afirmó, convencido de que Adriana, al perder toda esperanza, aceptaría irse con él. Pero Rafael sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Debía enfrentar a Adriana y comunicarle la noticia que, para el mundo, sería una celebración, pero para ellos, una sentencia de muerte. La encontró en su habitación, mirando el valle con ojos perdidos. Al verlo, una chispa de esperanza cruzó su rostro, pero se desvaneció cuando él cerró la puerta con un aire pesado. Me caso con Úrsula, anunció. Cada palabra, un puñal que lo hería antes de herirla a ella. Adriana, incrédula, negó con una sonrisa rota. Estás mintiendo. Es otra prueba para alejarme. Balbuceó, pero la firmeza de Rafael la destrozó. Es verdad, la boda será pronto. El impacto fue devastador. La luz en los ojos de Adriana se apagó, reemplazada por un vacío aterrador. No gritó ni lloró, solo susurró. Me has matado. Rafael, el silencio que siguió fue más doloroso que cualquier llanto. Mientras Rafael salía, dejando atrás un alma destrozada, Úrsula, en el salón, saboreaba su victoria. Vale Salvaje, testigo de este sacrificio, se preparaba para las consecuencias de un compromiso forjado en dolor, donde el amor y la traición se entrelazaban como cadenas irrompibles. La noticia del compromiso de Rafael y Úrsula se esparció como un incendio en Valle Salvaje, pero la boda, celebrada esa misma tarde en la capilla de la finca, fue un relámpago que estremeció a todos. La ceremonia, improvisada y apresurada, tuvo lugar ante la mirada satisfecha de Úrsula, la aprobación calculadora de Julio y la presencia sombría del duque José Luis. Úrsula, radiante en un vestido color marfil, pronunció sus votos con una seguridad que contrastaba con el rostro pálido de Rafael. Él, con ojos vacíos, cumplió el ritual como un autómata, sellando su destino en una jaula de su propia creación. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Úrsula se inclinó para besarlo, pero Rafael apenas respondió, perdido en un abismo de arrepentimiento. Las campanas resonaron, y en su habitación, Adriana las escuchó como martillazos en el ataúd de su amor. El impacto en Adriana fue silencioso pero devastador. Encerrada en su cuarto, no lloró ni gritó. Su dolor se transformó en una calma inquietante, como la quietud antes de una tormenta. Mientras tanto, otras dinámicas en la casa grande seguían su curso. Francisco, atrapado en su promesa de mantenerse alejado de Irene, notó que ella no solo toleraba su presencia, sino que la buscaba. Una sonrisa prolongada, un comentario sobre los caballos. Cada gesto de Irene era una chispa que amenazaba con encender un fuego prohibido. Francisco sentía el peligro, pero la atracción crecía, complicando su posición en un valle ya cargado de tensiones. En las cocinas, el ambiente entre el servicio seguía fracturándose. Eva, la nueva doncella, chocó nuevamente con Isabel, cuya autoridad no admitía desafíos. Sus enfrentamientos eran un reflejo del caos que reinaba en la finca, donde cada alianza parecía a punto de romperse. La boda de Rafael y Úrsula, lejos de cerrar heridas, abrió nuevas grietas. Julio veía el matrimonio como una victoria estratégica, creyendo que Adriana, derrotada, finalmente cedería
pero la calma de Adriana era engañosa, y en su interior algo más oscuro comenzaba a germinar. Vale salvaje, indiferente a los corazones sacrificados. Seguía girando, mientras las consecuencias de esta unión apresurada prometían desatar un torbellino de conflictos que nadie podía prever. El jueves amaneció con un sol brillante que parecía burlarse del dolor que impregnaba Valle Salvaje. La boda relámpago de Rafael y Úrsula había sacudido los cimientos de la casa grande, y cada habitante lidiaba con las réplicas. Bárbara, temiendo por la frágil estabilidad de su hermana Adriana, decidió enfrentar a la nueva señora de la casa. Encontró a Úrsula en el jardín, supervisando a un jardinero con aires de gran dama. «Quiero saber tus verdaderas intenciones», le espetó Bárbara. Su voz tensa. «No te bastaba con torturar a mi hermana. Tenías que casarte con él». Úrsula, con una sonrisa afilada, respondió que Rafael, un hombre libre, la había elegido. «Tu hermana es la única culpable de su sufrimiento», añadió, saboreando su poder bárbaro, llena de rabia. La llamó monstruo, pero Úrsula, imperturbable, se limitó a despedirla con un gesto altivo. Mientras tanto, el escándalo de Bernardo y Mercedes estalló. Victoria, con astucia, había dejado caer un rumor que llegó a oídos del duque José Luis. La relación clandestina, ahora expuesta, convirtió a la pareja en el centro de susurros y miradas. Se sentían vulnerables, sabiendo que un castigo era inminente. Victoria, viendo su oportunidad, abordó a Mercedes en el salón. «Qué situación tan penosa, ¿verdad?», dijo con falsa compasión. «Tantos años de reputación arruinados por un desliz». Mercedes, con ojos encendidos de odio, le preguntó qué quería. Victoria, fingiendo inocencia, insinuó que el silencio podía comprarse con lealtad. El chantaje era claro. Mercedes estaba a su merced, una pieza más en su juego de poder. En otro frente, don Hernando seguía su cruzada contra la relación de Leonardo y Bárbara, atacando con palabras que buscaban doblegar a su hijo, pero Leonardo es firme. Se negaba a ceder, y su amor por Bárbara se fortalecía con cada embate. Mientras, Julio observaba a Adriana, inquieto por su silencio. No había lágrimas ni gritos, solo una calma gélida que lo alarmaba. La casa grande era un hervidero de tensiones, y el escándalo de Bernardo y Mercedes, combinado con la confrontación de Bárbara y Úrsula, señalaba que el valle estaba lejos de encontrar paz. Cada movimiento, cada palabra, acercaba a sus habitantes a un precipicio donde las alianzas y las traiciones decidirían el destino de todos. El viernes trajo a Valle Salvaje una atmósfera cargada, como si el aire mismo contuviera el peso de un juicio inminente. José Luis, au duc de la Finca, convocó a Bernardo y Mercedes a su despacho, su figura imponente de espaldas a ellos, mirando por la ventana. «La deslealtad es la peor traición», comenzó, su voz resonando con furia contenida. Sin permitirles hablar, anunció su veredicto. A Bernardo lo despidió, ordenándole abandonar las tierras antes del anochecer. A Mercedes, como cuñada de su difunta esposa, no la echó, pero la condenó a una vida de reclusión en la casa, sin privilegios ni libertad. «Recordarás cada día el precio de tu deshonra», sentenció. Mercedes sollozó en silencio, mientras Bernardo, con el corazón roto, salió del despacho, su rabia buscando un culpable. Consumido por el dolor, Bernardo encontró a Leonardo en el patio y lo acusó de traicionarlos. «Tú lo sabías»,
Se lo contaste al duque para librarte de mí. Gritó, abalanzándose sobre él. La pelea, torpe y desesperada, fue el estallido de dos hombres aplastados por el destino. Mientras tanto, don Hernando jugó una carta más sutil pero venenosa. Buscó a Bárbara y, con tono paternal, le ofreció asegurar el futuro de su hermano Pedrito educación en las mejores escuelas. Una posición garantizada. A cambio, alejat de Leonardo, dijo, su sonrisa ocultando la trampa. Bárbara, atrapada entre el amor y el bienestar de su hermano, sintió el peso de una decisión imposible. En la casa grande, Adriana, tras días de silencio catatónico, encontró una chispa de resistencia. Su dolor se transformó en una furia fría y buscó a Luisa, la criada que conocía los secretos de Úrsula desde la infancia. En la humilde habitación de Luisa, Adriana habló con una intensidad febril. La guerra no ha terminado. Susurró. Úrsula me quitó a Rafael, pero no tendrá paz mientras yo respire. Ayúdame a desenmascararla. Luisa, viendo en Adriana el reflejo de su propio desprecio por Úrsula, asintió. No la dejaremos ganar. Prometió, selando una alianza peligrosa. Valles al valle, con sus castigos severos y pactos forjados en la sombra, se convirtió en un tablero donde cada movimiento podía desencadenar una catástrofe. La venganza, ahora encendida en el corazón de Adriana, prometía una batalla sin cuartel. El viernes en Valle Salvaje marcó el clímax de una semana de traiciones y sacrificios, con Adriana emergiendo de su dolor como una figura de venganza. Durante la cena, Rafael anunció oficialmente su matrimonio ante la familia, su voz desprovista de emoción. Úrsula y yo nos hemos casado. Espero que la acojáis como la nueva señora de esta casa, dijo, mientras Úrsula, a su lado, sonreía con una suficiencia que cortaba el aire. Adriana, presente en la mesa, mantuvo una compostura de acero. Pero sus ojos, al cruzarse con los de Rafael, revelaron una determinación fría, casi inhumana. Él vio en ellos no solo dolor, sino una chispa de algo nuevo, una voluntad inquebrantable de luchar. La sala, cargada de tensión, parecía contener el aliento, consciente de que este momento era solo el preludio de una tormenta mayor, más sorda, en la quietud de la noche. Adriana actuó, llamó a la puerta de Luisa, la criada que había sido testigo de la verdadera naturaleza de Úrsula desde la infancia. La guerra ha cambiado de frente, susurró Adriana, sus ojos brillando con una intensidad febril. Úrsula ha ganado el título, pero no tendrá paz mientras yo respire. Tú la conoces, sabes de lo que es capaz. Ayúdame a mostrarle al mundo el demonio que esconde. Luisa, movida por su propio desprecio hacia Úrsula, vio en Adriana una aliada dispuesta a todo. No la dejaremos ganar. Señorita, respondió, su voz firme como un juramento. La alianza, forjada en la oscuridad, era un pacto de justicia y venganza que prometía sacudir los cimientos de Valle Salvaje. Mientras tanto, las heridas del día seguían sangrando. Julio, observando el silencio aterrador de Adriana, temía lo que esa calma ocultaba. La pelea entre Bernardo y Leonardo, el castigo cruel de José Luis y la trampa de don Hernando a Bárbara eran recordatorios de que nadie en el valle estaba a salvo. La boda de Rafael y Úrsula, lejos de ser un cierre, había encendido una mecha. Adriana, renacida de sus cenizas, no buscaba ya el amor perdido, sino exponer a Úrsula y reclamar su justicia. Valle Salvaje,
con sus secretos al borde del abismo. Contenía la respiración, sabiendo que la batalla que se avecinaba sería más oscura y despiadada que cualquier otra. Valle Salvaje, un microcosmos de pasiones y traiciones, se convirtió en el escenario de una guerra donde el amor, el deber y la venganza chocaron con una fuerza devastadora. La boda de Rafael y Úrsula, lejos de apaciguar los ánimos, marcó el inicio de un conflicto más profundo. Adriana, transformada por el dolor, emergió como una figura de resistencia, aliada con Luisa en una cruzada para desenmascarar a Úrsula. Su determinación, forjada en la pérdida, prometía un enfrentamiento sin piedad. Mientras tanto, las historias de Bernardo y Mercedes, castigados por su amor, y de Leonardo y Bárbara, desafiando las cadenas del linaje, reflejaban un valle atrapado en un ciclo de sacrificios. Victoria, con su chantaje, y don Hernando, con sus maniobras, añadían capas de intriga a un tablero donde cada movimiento era un riesgo. La semana del 9 al 13 de junio dejó a Valle Salvaje al borde del abismo, con alianzas frágiles y rencores ardientes. El futuro, incierto y cargado de promesas de revancha, aguardaba como una tormenta en el horizonte, lista para engullir a todos en su furia.